Es una buena idea. Las vamos a usar. Así que les invito, como ya se mencionó, que las abran al capítulo 8 de Romanos. Continuamos en la consideración de estas palabras del apóstol Pablo, comenzando con el versículo 28, y vamos a leer otra vez los versículos 28, 29 y 30, que constituyen una unidad dentro del capítulo, o una subunidad. Dice así: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a entender y aplicar lo que Él nos enseña. Padre, pedimos que por tu Espíritu tú nos instruyas, que utilices esta palabra tuya para traer convicción a nuestra mente, a nuestro corazón y hacer los cambios necesarios donde hay necesidad de hacerlos. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos estado estudiando estos versículos por lo menos 2 o 3 semanas, y hoy estamos examinando los pasos o etapas que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito en la vida de sus hijos, su pueblo, sus redimidos, su iglesia, aquellos que Él salva. Eso es lo que Él hace. Y dijimos que la frase principal en estos 3 versículos es llamados conforme a su propósito. Ahí está. Conforme a su propósito. Pablo escribe a estos creyentes, y por aplicación a todo creyente, para animarlos a saber que todas las cosas, particularmente los sufrimientos, las aflicciones, todo lo que pasamos como hijos de Dios, Dios lo hace, causa que estas cosas sean para nuestro bien. Dios utiliza todo lo que es conflicto para traer a nuestra vida bendición. Acuérdense el contexto del pasaje, en el mismo capítulo 8, dice el versículo 18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Y aquí Pablo compara los sufrimientos que pasamos y nos ponen la mira en el futuro, la gloria que nos espera. Entonces Pablo está tratando de animar, traer consuelo a estos hijos de Dios que están sufriendo. Y yo creo que no hay día que pasa que como hijos de Dios no sufrimos algo. Esta semana ha sido una semana interesante para nosotros y todos estamos pasando por momentos de sufrimiento. Esta época de pandemia es una época particular donde todos estamos sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Sufrimiento. Y como dijimos, el sufrimiento es parte de ser cristiano. Pero Dios en su providencia, esa palabra la tenemos que algún día estudiar particularmente, en su providencia hace que todas estas cosas que aparentemente no tienen sentido la una con la otra, Él hace que todo o funcione o coopere o sirva para nuestro bien. Qué lindo, ¿no? Es saber, Él lo dice y por experiencia lo sabemos. Y la única razón que aquí observamos y Dios revela es el propósito eterno de Dios. Si somos cristianos es porque hemos sido incluidos en este propósito eterno. Aquellos que pertenecemos al Señor, es un propósito inquebrantable. Lo que Dios se propone, Dios lleva a cabo sin posibilidad de fracaso. Y esa es la razón por la cual todas las cosas, a los que han sido incluidos en este propósito eterno, ayudan para bien. Las cosas en sí no ayudan para bien. Dios hace o causa que todas estas cosas sirvan para nuestro bien. Y por supuesto hemos visto claramente, según lo que nos dice Isaías, capítulo 46, que Dios lo que se propone, Él lleva a cabo.
y lo cumple, lo hace. Dice el versículo 10 de Isaías 46, declaro el fin desde el principio, este es el Señor el que habla, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado y así lo haré. Podemos confiar en el propósito de Dios, reside en Él, en su poder. Él lo va a llevar a cabo, lo está llevando a cabo y se va a cumplir. Isaías nos enseña eso. Y aquí el pasaje que leímos nos enseña el apóstol Pablo que el propósito que él describe es por medio de 5 pasos o 5 eslabones o 5 etapas. El preconocimiento, la predestinación, el llamamiento, la justificación y por último la glorificación. Y notamos que en este proceso el único que obra y obra en cada paso es Dios. En ningún momento vemos ahí que de alguna manera nosotros como seres humanos cooperamos en algo. Es la obra de Él. La salvación de su pueblo en cada etapa es la obra exclusiva de Dios. Él comenzó la buena obra. Él la está llevando a cabo. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y veamos entonces el primer paso, lo hemos cubierto ya en un sentido, pero repasemos un poquito el preconocimiento. ¿Qué quiere de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios a los que antes conoció? ¿Qué quiere decir que Dios nos conoció de antemano? Eso quiere decir simplemente que Dios nos conoció desde la eternidad. Y no es un conocimiento simple de saber algo acerca de nosotros. Saber o tener información de estas personas a las cuales el pasaje se refiere, sino que conocer implica tener una relación íntima, espiritual, personal con Dios y Dios con nosotros. A los que antes conoció, prognosco, a los que antes podríamos traducir aún, a los que de antemano amó, porque desde la eternidad Dios puso y fijó su amor para con aquellos que Él iba a salvar. Nos conoció de antemano. ¿Qué quiere decir ser salvo? Ser salvo implica que Dios conoce a los suyos y los suyos le conocen a Él. Conocer a Dios es tener salvación. Y la única razón que conocemos a Dios es porque Él tomó la iniciativa. Nos dice, el capítulo 17 de Juan, ahí en la oración intercesora de Jesús por los suyos, nos dice ahí el versículo 2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado, y esta es la vida eterna o esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La salvación quiere decir conocer a Dios de una manera íntima, espiritual, personal, y a Jesucristo a quien Dios, el Padre, envió. Y sabemos que el Señor Jesús y la palabra de Dios nos enseña que no hay manera de conocer a Dios sino por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, ser salvo implica conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Dios conoce a los que son suyos y ellos le conocen a Él también. Vimos la última vez en 1 Corintios 8:3, donde nos dice el apóstol Pablo que si conocemos a Dios es porque Él nos conoce. 1 Corintios 8:3. Yo estoy como ustedes ahora buscando en mi Biblia. 1 Corintios 8:3, lo tenía marcado, pero se me salteó. 1 Corintios 8:3 dice así, pero si alguno ama a Dios,
Y nosotros como hijos de Dios amamos a Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Noten eso. Si amamos a Dios es porque Él nos conoce. Y un pasaje paralelo es Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Dice ahí el pasaje, capítulo 4 de Gálatas, versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, dice Pablo, que sois conocidos por Dios. O sea, conocer a Dios y que Dios nos conozca son conceptos paralelos, y eso implica tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, y eso quiere decir ser salvo. Eso quiere decir tener vida eterna. Esa es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, a los que de antemano conoció, quiere decir que Dios nos conoció en esa relación de salvación desde antes de la fundación del mundo, imagínense. Ya el Señor nos conocía. No solamente que nos conoció, sino que vamos al segundo paso, que también cubrimos la última vez. A estos también predestinó, proorizo, de donde sacamos la palabra horizonte en castellano. Él fijó el destino, marcó el horizonte, la meta de cada uno de estos individuos, a dónde iban a terminar, el destino final de estos individuos. O sea que el destino final de cada uno de los hijos de Dios, según lo que dice este pasaje, es que sean conformes a la imagen de su Hijo. Algún día llegará cuando seremos conformes a la imagen de su Hijo completamente. Entre tanto, estamos siendo transformados en conformidad a la imagen de su Hijo, pero va a llegar el día cuando seamos finalmente y completamente conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice el capítulo 1 de Filipenses. Voy a tener que comprarme otra Biblia, esta está toda arrugada, ya ni encuentro las páginas. Filipenses 3:20 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí está la transformación, la conformidad total a la imagen de su Hijo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo en el cual estamos, en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio de su poder. En otras palabras, aún nuestro cuerpo será conformado a la imagen de Cristo. Cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia, ¿qué va a pasar? Vamos a ser en ese momento instantáneamente transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses 3, versículo 3. Vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En ese momento, cuando Cristo venga por los suyos, en ese momento seremos conformados total y completamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Eso es lo que nos espera, pero eso nos espera en la gloria. Y eso va a suceder. Seremos como nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en cuerpo glorificado. Bueno, los que antemano conoció, a estos predestinó para ese fin. También el paso número 3 en este proceso es que a estos también llamó. A estos también llamó. Y aquí nos encontramos una vez más ante esta preciosa doctrina del llamamiento de Dios. Ya lo mencionó Pablo en el versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados, ahí está el mismo verbo, la misma palabra, conforme a su propósito. Dios es el que llama a estos individuos en su propósito, y esta, como dijimos, no es una mera invitación a venir. Este no es un llamamiento de invitar nada más. Este es un llamamiento eficaz, es un llamamiento poderoso, es un llamado de Dios a salvación que los reformadores llamaban el llamado irresistible de Dios. Dijimos que hay dos tipos de llamados. Hay un llamado que es la proclamación del Evangelio que puede ser resistido, puede ser ignorado. De hecho, la mayoría de la gente ignora y resiste el Evangelio de Jesucristo. Lo escuchan, pero le entra aquí y le sale por el otro lado. El Señor Jesucristo se refirió a eso. Muchos serán llamados.
El Evangelio va a ser proclamado a toda criatura, pero dice Jesús, pocos serán escogidos. Muchos escuchan el mensaje del Evangelio, pocos lo reciben. Pablo dice en Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Eso es lo que hacemos cuando proclamamos el Evangelio. Proclamamos la verdad de salvación a través de Jesucristo únicamente, y lo proclamamos e invitamos a todos los hombres a arrepentirse y a creer el Evangelio. Pero, tristemente, la mayoría de la gente que escucha esa predicación, ese Evangelio, le da la espalda y va para el otro lado, lo rechazan. Este es el llamado general a arrepentirse y responder al Evangelio. Es obvio entonces que la mayoría de la gente no escucha, no recibe el Evangelio y por lo tanto lo rechazan. En Romanos 8 y en todas las epístolas del Nuevo Testamento, cuando ven la palabra ustedes llamar o llamamiento o llamado, se refiere está conectado con los redimidos y siempre habla de un llamado eficaz de Dios. No es simplemente ven, los que quieran vengan, reciban el Evangelio, no es un llamado eficaz. Cuando Dios llama a aquellos que de antemano conoció y que ha predestinado para ser conformados a su Hijo, esos llamados responden en fe. No se puede resistir a ese llamado, es el llamado de Dios. Por eso llamado eficaz y poderoso, y los reformadores le llamaban el llamado irresistible de Dios. Muy bien dicho. Fíjense lo que dice Lucas en Hechos, capítulo 13, versículo 48. Está predicando Pablo aquí a los gentiles después de haber, mejor dicho, está predicando a los judíos. Los judíos dan la espalda, rechazan el mensaje de salvación. Y leemos en el versículo 47 primero, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Y leemos en el versículo 48. Oyendo estos los gentiles, o sea, los no judíos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes son los que creyeron? Creyeron cuántos estaban ordenados para vida eterna. Ni uno más, ni uno menos. Los que estaban ordenados de antemano, desde la eternidad, para vida eterna, creyeron el Evangelio, creyeron la proclamación del Evangelio. O sea, esa proclamación del Evangelio es externa en general, pero tiene que haber un llamado interno de Dios por su Espíritu Santo para que la gente o aquellos que escuchan respondan en fe. Ese es el llamado eficaz de Dios. La ilustración más poderosa e impactante que tenemos en el Nuevo Testamento es la vida del mismo apóstol Pablo. El llamado de Pablo fue cuando él era Saulo, fariseo de fariseos. Ustedes recuerdan en el capítulo 9 de Hechos, Saulo va en camino a Damasco a perseguir cristianos y traer como prisioneros cristianos a Jerusalén. Y Pablo odiaba y era hostil y atacaba y arrasaba con cualquier persona que se llamara hijo o seguidor de Cristo. Y iba en ese camino a hacer lo que siempre hacía. Y de repente el Señor le llama a salvación. Y la respuesta de Pablo ante ese llamado no fue, bueno, déjame escuchar eso más tarde. No dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo es que este enemigo de Cristo se transforma de repente en uno que quiere seguir? La única explicación es que fue un llamado eficaz, fue un llamado poderoso, fue un llamado irresistible. Dios le llama a salvación. En Gálatas 1:15, el apóstol Pablo se refiere también a su llamado al Evangelio cuando dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Noten que
el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, había sido apartado desde el vientre de su madre para predicar el Evangelio. Pasaron años, donde Pablo, en lugar de predicar el Evangelio, fue en contra de los cristianos, fue en contra del Evangelio, arrasó con cristianos. Pero llegó el momento, en el momento histórico, que él fue llamado a salvación. El preconocimiento de Dios y la predestinación de Dios son pasos en el propósito de Dios en los decretos divinos antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos del paso número 3, que es llamamiento de Dios, este es el paso que nos incluye en nuestra historia, en tiempo. Eso es cuando nosotros venimos a salvación. Y es algo que no podemos resistirnos. Es un llamado poderoso, es un llamado eficaz. Y noten que los mismos que fueron preconocidos son los predestinados y son los llamados. Y todos responden en fe, todos son justificados, que es el próximo paso, y el proceso culmina en gloria. El llamado de Dios a salvación es siempre eficaz. Por eso cuanto uno más entiende el Nuevo Testamento, se da cuenta que la salvación no es nuestra. La salvación no puede ser nuestra, no puede depender de nosotros en ningún momento. La salvación es de Dios. Y si Dios llama, nosotros respondemos. No es un llamado simplemente a decir, sí, yo sigo a Cristo, sí, yo creo en Jesús. Es un llamado donde la persona genuinamente llamada a salvación es transformada. El llamado de Dios es a salvación y es siempre eficaz. Su vida es transformada. Es un llamado interno que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lleva a cabo en el corazón de una persona que efectúa la regeneración y al mismo tiempo da como resultado la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Nadie puede creer el Evangelio a menos que sea llamado por Dios a creer en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Porque sabemos, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, ¿cómo es que un hombre muerto en delitos y pecados va a creer? En su estado natural es un enemigo de Dios. Ese hombre, esa mujer no puede creer a menos que Dios intervenga en esa vida, lo hemos estudiado tantas veces, lo regenere en el llamado a salvación y como resultado de ese nuevo nacimiento, esa persona cree y viene a Cristo gozosa. Antes se resistía, ahora todo cambia. ¿Por qué? Porque Dios le ha cambiado desde su interior y ahora tiene el poder, la capacidad de creer y viene a Cristo gozoso de recibir salvación. Nadie puede creer entonces a menos que Dios le llame a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Noten que la fe es el instrumento de la salvación. No hay salvación, no hay justificación sin fe. La fe, como todo en la salvación, es el producto de la acción de Dios. Usted estará pensando, pero Henry, yo tuve que creer. Sí que tuviste que creer. Pero el deseo y la acción de creer, ¿de dónde viene? ¿Te nació así de repente? No, Dios trabajó en ti. Por eso Efesios 2:8 nos dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y después agrega Pablo, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Todo en la salvación, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Todo eso no es de nosotros, es de Dios. Venimos a fe y a salvación porque es la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, cada vez que leemos en las epístolas de este llamado, siempre se refiere a un llamado eficaz por el cual el Espíritu Santo de Dios nos regenera, nos da nueva vida, nacemos de nuevo y nos lleva a responder en fe. Esa es la explicación bíblica de lo que sucede en una persona que viene a fe cuando viene a fe que salva. Y es interesante que la iglesia en el Nuevo Testamento se denomina o se refiere o se describe como los llamados de Dios.
La palabra iglesia es la traducción del verbo de la palabra griega eklesia, que quiere decir aquellos que han sido llamados. Entonces, aún nuestra palabra iglesia es la congregación de los llamados por Dios. ¿Llamados de dónde y a qué? Llamados del pecado y del mundo, llamados de la oscuridad, llamados de las tinieblas a salvación al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y por esta razón los llamados son amados de Dios. Romanos 1 dice, Romanos 1, 6 y 7, entre los cuales estabais vosotros llamados de Jesucristo, y a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Note que Pablo describe a los creyentes como los llamados de Jesucristo, los amados de Dios y luego llamados a ser santos. Nosotros, los cristianos, somos los llamados. Y somos cristianos porque un día se nos prendió la lamparita, porque un día decidimos, voy a hacerme cristiano. Yo voy a tomar la decisión de hacerme cristiano. Nadie viene a salvación porque él decide nada. Nadie decide venir a Cristo y ser salvo a menos que Dios le llame a salvación. Es imposible. Esas conferencias, mejor dicho, campañas que se hacen donde la gente viene y firma una tarjetita y se cantan himnos y los traen adelante, está bien. De vez en cuando hay alguna persona que genuinamente se convierte, pero el firmar una tarjetita, levantar la mano, pasar al frente o hacer todo tipo de qué sé yo, ejercicio religioso, eso no salva a nadie. Nadie es salvo a menos que Dios le llame. Y Dios no llama a todos, Dios llama a algunos. Muchos serán llamados, pocos escogidos. A esos son los que se refiere la mayoría de los pasajes en el Nuevo Testamento. Noten conmigo 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Nos dice el apóstol Pablo, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, o sea, no viene de nosotros, no fue nuestro ímpetu, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Dios es el que llama, Dios nos llamó. Algunos de nosotros cuando éramos jovencitos, algunos tal vez como niños aún, algunos ya mayores, algunos ya de edad que ya se caen de la higuera, porque como yo, gracias a Dios que Él me llamó cuando tenía 15 años, pero lo que estoy diciendo es que Dios tiene su momento cuando Él llama a salvación. Pero si hemos sido transformados, no fue porque un día, sí, voy a seguir a Cristo y voy a tomar la decisión por Él. No, fue porque Dios nos llamó. Y de acá nos dice el apóstol Pablo, no fue según nuestras obras, sino que según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y esto ya fue hecho desde la eternidad. O sea, nuestra salvación ya estaba determinada desde la eternidad. Y noten, Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Este es un llamamiento a ser santo. Esto habla de transformación interna. No es simplemente que fuimos llamados y nosotros levantamos la mano, somos cristianos. No somos cristianos, verdaderamente cristianos, a menos que hayamos sido regenerados, hayamos sido santificados. Dios nos llama a santidad presente y a santidad completa en gloria cuando estemos con Cristo Jesús. En esta misma epístola de 2 de Timoteo, Pablo escribiendo ahí en el versículo 10 del capítulo 2 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Y noten que siempre la salvación va acompañada de gloria. No hay salvación a menos que esa persona culmine en gloria, termine en gloria. El propósito de Dios, como estamos viendo, termina en gloria. Dios nos llama a ser santos hoy y en el futuro
cuando seamos perfectamente apartados, que es el significado de la palabra santificar, cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Este llamamiento viene por medio del Evangelio, la palabra de Dios acerca de Cristo, es lo que leemos en Romanos 10. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, la palabra acerca de Cristo. El llamado de Dios a salvación viene como resultado de su palabra. Por eso es que Pablo dice en los versículos anteriores de Romanos 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. El Evangelio, la salvación, mejor dicho, viene por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. No hay otro medio, no hay otra manera. Ustedes recuerdan otra vez, es precioso recordar esto, el ejemplo y testimonio de Lidia, capítulo 16 de Hechos. Ahí estaba Lidia, una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Esta era una mujer religiosa. Y hay mucha gente religiosa que piensa que por su religión o por su devoción va a ser acepta a Dios, ¿no? Y dice acá, y él estaba escuchando, esta Lidia, lo que Pablo y sus compañeros estaban predicando, o sea, el Evangelio, estaba escuchando el mensaje del Evangelio. ¿Y qué pasa en la vida de esta mujer? De repente, nos dice ahí, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? El mensaje del Evangelio. Pero ella no fue convertida, no llegó a ser salva hasta que el Señor abrió su corazón y ella recibió. Ese es el llamado de Dios a salvación. Lidia no pudo haber sido salva o salvada a menos de que Dios hubiera abierto su corazón y ella recibiera el Evangelio de Jesucristo. Y cuando ella y su familia después dice se bautizaron, nos rogó diciendo que si juzgáis que yo soy fiel del Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir con ella. Qué interesante que esta es la transformación de una mujer. No hay duda que Lidia fue transformada. Lo vemos en lo que sucede inmediatamente después de haber sido salvada. Escuchen lo que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2. Dice el versículo 13 Pablo: nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él nos llamó mediante el Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Dios nos llama al Evangelio para recibir salvación y finalmente la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, tengo tantos pasajes que afirman esto, pero Primera de Pedro, fíjense, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10 dice, y después, dice el apóstol Pedro, se dirige a los creyentes que están sufriendo. La gloria futura no se compara con los sufrimientos de hoy no se comparan con la gloria venidera, dice Pablo. Aquí Pedro dice lo siguiente: y después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Ahí está lo mismo. Dios nos llamó para gloria, para ser redimidos, para pasar la eternidad con Él en gloria, con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan? Otra vez, para que no nos olvidemos, el Señor Jesús ruega por los suyos, por nosotros. Él está a la diestra del Padre, del cual lo cantamos hace un rato, intercediendo por nosotros. El versículo 24 dice del capítulo 17, Padre, quiero que los que me has dado, o sea, los creyentes,
los verdaderos, los que genuinamente han sido transformados, quiero, Padre, que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Eso pide el Señor, para que vean que mi gloria. El Señor Jesús está pidiendo, intercediendo a la diestra del Padre por nosotros y está pidiendo, Padre, todo lo que tú me diste, quiero que estén donde yo estoy, para que vean mi gloria. Ese es nuestro destino, para eso fuimos predestinados. Algún día seremos conformados completamente a la imagen de Jesucristo y pasaremos toda la eternidad con Él en gloria. Pero noten ahí que el pasaje que leímos, todo comienza con la elección divina. Nos escogió, luego nos llamó, y de antemano nos amó, y otra vez observen que su llamado es para que alcancemos gloria. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 9, otro pasaje que es tan lindo de leer y examinar y meditar en él, 9 versículos 22 y 23 y 24. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? El hombre, la gente en general, el mundo en general, va en camino a la destrucción. No es que Dios los creó para ese destino, sino que ya vienen como en su naturaleza, pecadores en camino a la destrucción. Y después dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano, la misma palabra que vimos hace un ratito, que de antemano preparó para gloria. ¿Quiénes son esos? Pablo dice, es decir, nosotros, a quienes también llamó. Cuando Dios llama a salvación, Dios llama a salvación que culmina y termina en gloria. Él nos escogió, Él nos llamó para que estuviésemos con su Hijo en gloria. Para eso Él nos preparó de antemano. Es un llamado poderoso otra vez, es un llamado eficaz. Y llegamos al cuarto paso, y quiero terminar los 5. Justificó a los que conoció de antemano, predestinó, llamó, a estos también justificó. Este es un término legal. Cantamos de eso en nuestros himnos. Pongan atención a nuestros himnos que están llenos de teología, llenos de doctrina. La justificación es la declaración legal de Dios como juez del universo de justicia sobre aquellos que Él llama a salvación y responden en fe. No es simplemente que cuando Dios nos justifica nos perdona. Sí que nos perdona de todos nuestros pecados, pero es mucho más que eso. Nos cubre con la justicia de Cristo que Él obtuvo a través de su obra en la cruz. Es la declaración de un juez sobre un acusado de perdón, y en este caso el creyente en Cristo, de justicia, como si nunca hubiera pecado y ahora se encuentra cubierto con la propia justicia de Dios. ¿No? Eso es algo que debemos meditar y dar gracias a Dios cada vez que se nos prende un poquito de la luz. Dios puso todos nuestros pecados sobre Cristo Jesús y trató a Cristo como si Él hubiera vivido como uno de nosotros, pecador. Sabemos que no fue así. Él no pecó, jamás se halló engaño en su boca, y sin embargo Él fue a la cruz, murió cargando con todos nuestros pecados, y ahora Dios nos justifica. Quiere decir que Él nos trata ahora, en este momento, como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Cuando Dios nos mira a través de su Hijo Jesucristo, nos mira con la justicia de Cristo como manto que nos cubre y nos trata como si jamás hubiéramos pecado. Qué preciosa realidad. En el capítulo 3 de Romanos dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice Pablo, por tanto, habiendo sido justificados por fe, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué gozamos ahora? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A menudo como hijos de Dios somos tentados a pensar, y el diablo trata de hacernos creer que Dios está enojado con nosotros. Que Dios nos mira a través de
un lente donde nos ve que hemos pecado y Él está enojado con nosotros. Dios no está enojado con nosotros porque la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Somos justificados. El pecado cayó sobre Cristo Jesús. Él ahora es nuestra justicia. Y nos dice Pablo que habiendo sido justificados por fe, ahora tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios y Dios era nuestro enemigo. Ahora tenemos paz con Dios. Esa es una paz que tiene que ver con una paz legal, una paz real. No se refiere aquí el pasaje a una paz de sentimientos, sino que una paz donde ya no hay guerra, ya no somos enemigos de Dios. Hay paz entre Dios y nosotros. De esa justicia nos habla Pablo también en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Noten eso. Somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Obviamente no puede ser nuestra propia justicia. No tenemos justicia, sino una justicia derivada. Es la justicia de Cristo que está sobre nosotros. Por eso oramos de esa manera y venimos a Dios con toda libertad en el nombre de Jesús, porque sabemos que Él nos mira y nos acepta en Jesús, no en lo que somos a diario. Dios nos atribuye su propia justicia que cubre nuestra culpa, basada ahora en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos cubre con un manto de su propia justicia. Es como el hijo pródigo. Viene pidiendo perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra tú. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre va y traigan el mejor vestido. Y lo viste con el honor de el primero de sus hijos. Y a pesar de su pecado está cubierto y lo acepta. Esa es la idea de nuestro Padre Celestial aceptándonos. Nos cubre con su justicia. Por eso cuando venimos a Dios por el Espíritu Santo podemos llamarle Abba Padre. Padre, mi Padre. Y saber que Él me acepta en la justicia de su Hijo. Que eso no se nos olvide y sin embargo siempre luchamos con esa idea de que a lo mejor Dios hoy está enojado conmigo. Bueno, Dios se enoja contra el pecado y Dios se ofende contra el pecado. Y sabemos que Pablo nos dice en el capítulo 4 de Efesios, que estaremos estudiando, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de redención. Por supuesto que podemos entristecer al Espíritu de Dios, podemos entristecer a Dios, pero ya no hay enemistad entre Dios y nosotros. Él es nuestro justificador. Cristo pagó por todos nuestros pecados, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Por eso Pablo puede decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En este mismo capítulo de 8 de Romanos, estaremos estudiando eso más tarde. Dios es el que justifica. Nadie puede acusarnos con éxito si hemos sido declarados por Dios justos. Qué preciosa bendición es esa. Yo saboreo cuando leo estos pasajes y estoy estudiando y trato me estaciono y oro y pienso y me da un sentido es como que estoy saboreando algo tan precioso, tan lindo, y eso trae paz a mi corazón. Espero que esa sea nuestra experiencia de todos. Y por supuesto llegamos al final de esta serie de pasos o eslabones. A los que justificó, declaró justos, a estos también glorificó. Es una realidad que todos terminan en gloria. Nadie se pierde en el camino. Esta es la cadena irrompible de 5 eslabones. Cada uno de estos es parte del propósito de Dios para sus escogidos. Y si hemos sido incluidos en este propósito eterno de Dios, no hay posibilidad de fracaso, no hay posibilidad de no llegar a gloria. A los que de antemano conoció, a esos también predestinó. A los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Notaron que cada una de estas acciones es la acción de Dios. Yo no tuve parte en eso.
El propósito de Dios llegará al fin para el cual Él lo diseñó, sin ningún cambio. Y espero que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estemos disfrutando esta realidad, experimentando seguridad. La obra del Espíritu Santo es justamente esa, asegurarnos, interceder por nosotros, testificar a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, darnos entendimiento de la palabra y la capacidad de obedecerla, y por medio del Espíritu Santo podemos llamar a Dios Abba Padre. ¿Te has puesto a preguntar por qué es que tú entiendes la palabra de Dios y la has recibido, la has abrazado y te gozas en la palabra? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. El Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios es el mismo Espíritu que reside en nosotros y nos da la capacidad de entender esa palabra. Y por supuesto también la capacidad de obedecerla. El Espíritu Santo se nos llama en la Biblia el Consolador, que el Señor Jesús prometió vendría a los suyos y estaría en ellos para siempre. ¿De dónde viene la consolación del Espíritu? ¿Viene de alguna manifestación rara o emociones descontroladas? ¿Estás esperando algún toque como un rayo que de alguna manera te dé algún sentimiento espectacular? Yo creo que el Espíritu Santo manifiesta su gracia y poder en nosotros en momentos particulares de necesidad, pero la consolación del Espíritu viene por medio del conocimiento que Él nos da a nosotros de la palabra de Dios y el poder y la capacidad de obedecerlas. Toda esa palabra está revelada en este libro que nosotros estudiamos, la Biblia. Por ejemplo, como estamos observando, no hay nada que sea más confortante que saber que el Espíritu Santo es quien nos asegura y garantiza nuestra herencia eterna en gloria con Cristo Jesús. La consolación mayor del Espíritu es la que Él nos da cuando vemos sus promesas y ministerio a favor nuestro revelado en las Escrituras. ¿Cómo podemos responder a estas verdades que estamos considerando y meditando? ¿Qué vamos a decir? Bueno, vamos con el apóstol Pablo haciendo la pregunta del apóstol Pablo, que él dice, ¿qué pues diremos a esto? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si eso es realidad, si estos pasos de su propósito son una realidad y voy en camino a gloria y no hay posibilidad de que eso fracase, ¿qué pues voy a decir? Y Pablo continúa, si Dios es por nosotros, entonces ¿qué? ¿Quién contra nosotros? No importa lo que yo diga, no importa lo que los demonios digan, no importa lo que otros digan, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, retomaremos el capítulo 8 justamente en el versículo 31 la próxima vez y continuaremos. Alguien dijo, creo que fue Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, de todas las joyas que se encuentran en la Escritura, en la palabra de Dios, la joya principal y más sobresaliente y más brillante es el capítulo 8 de Romanos. Eso es lo que él pensaba. No sé si será cierto, pero yo puedo decir por experiencia y por lo que sabemos que el capítulo 8 de Romanos sin duda es una montaña preciosa de verdad doctrinal y teológica que el Señor se ha dignado en revelar a nosotros y nos ayuda a entender su gloria, su plan, su propósito para cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar en este momento. Padre Celestial, gracias te damos en el día de hoy por este pasaje que hemos podido meditar. Gracias te damos, Señor, porque lo que has hecho en nuestra vida hoy. Gracias por habernos traído con vida y salud a este lugar, a tu iglesia. Gracias por la congregación de los redimidos, tus llamados a salvación. Gracias por la comunión que gozamos unos con otros por medio de tu Espíritu Santo. Y Padre, te pido que de una manera especial tú ayudes a cada uno de mis hermanos aquí a meditar estas cosas, pensarlas durante el resto del día, hoy, mañana, en la semana, y que sirvan como bálsamo de aliento a nuestro corazón, a nuestra vida. Y como resultado de eso, ayúdanos, Señor,
a vivir de una manera digna, servirte, ser de bendición y gracia en la vida de otras personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.